económicos y, por qué no, también de seguridad social. Presenta Feria Nocturna del Buceo, el mejor y más grande shopping al aire libre. Bueno, tiempo de hablar con la economista María Dolores Benavente, que es gerenta general de Unión Capital y presidenta de la Cámara de la Academia Nacional de Economía. Títulos sobran, entonces, María Dolores, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Esta mañana para venir a charlar de temas que tienen que ver con... a veces a la gente le cuesta un poco, y a los comunicadores nos cuesta transmitir temas económicos, pero bueno, claro, lo vivimos a diario, a cada momento vivimos la economía. Comenzamos el año con anuncios de ajustes en distintos niveles, ajustes y también algunas modificaciones. Por ejemplo, se hablaba de modificaciones también a nivel de aportación en el IVA, a través de medios electrónicos de pago. Hablábamos del tema del incremento de las jubilaciones, pero también ajuste de las empresas públicas. Muy discutido, muy politizada la discusión también. De hecho, ameritará que muchos legisladores, muchos representantes, mejor dicho, de las empresas públicas y ministros concurran al Parlamento. Respiramos economía, en definitiva. Bueno, cierra el 2016, lo decía ayer, o antes de ayer creo, el Instituto Uruguay 21, con una caída de las exportaciones de un 7,3%, una mejora en el último bimestre que auguraba algo mejor, o por lo menos alienta las expectativas. ¿Qué 2017 podemos esperar? La pregunta del millón, ¿no? Porque, por ejemplo, cerramos un año con un dólar que estuvo bastante por debajo de lo que se había pronosticado. Sí, es verdad. Yo creo que de repente lo que está bueno es analizar lo que pasó, corto plazo, y también ver qué perspectivas tenemos hacia adelante. No solamente qué va a pasar con el dólar, que es la gran pregunta que todo el mundo siempre hace. Es la primera pregunta que tenemos que hacer los periodistas porque es lo que nos pregunta la gente todo el tiempo, ¿no? Y que los economistas le erramos bastante, en general, en ese tipo de predicciones. En el ayer, mundo, no el solo subsecretario acá. Pablo Ferreri quebró una lanza. Y por él, quebró una lanza justamente por quienes son consultados en forma reiterada, diciendo que, bueno, la información que se aporta en ese momento, lo que hacía era llevar y pronosticar un dólar a 37, 38, sí. 39. Es muy complejo a veces hacer pronósticos tan exactos y tan... Pero bueno, nada justifica que fue uno de los mayores errores de la carrera de los economistas de que yo tengo recuerdo. Claro, porque le erramos no solo en el valor, sino en la tendencia. O sea, claro, un error total. Porque fue bastante amplio el error. Me culpa, nos equivocamos. Chao. Y con el dólar como está ahora, ¿qué se puede decir? Bueno, partiendo de la base de que no hay nada seguro. Todos sabemos que más o menos va a correr, o esperamos que tenga un crecimiento, el precio del dólar, un poco superior al crecimiento de los precios. No mucho más que eso podemos decir, porque es muy volátil todo, es muy errático todo, porque depende nada menos de que si Trump va a hacer las cosas que dijo que va a hacer. Claro, Estados Unidos es una incertidumbre. Exacto, si las tasas de interés van a tener el comportamiento que los mercados esperan. Si Argentina, finalmente, que tiene elecciones dentro de bastante poco... Parlamentarias, sí, de medio tiempo, va a cumplir con las cosas que se esperan que cumpla, si este cambio de ministros que hizo va a tener alguna cosa. Hay tantas variables y tanta incertidumbre. Europa mismo es una incertidumbre total. Entonces, realmente es bastante temerario. Lo único que podemos decir, bueno, esperamos una inflación entre el 8 y 9% para el 2017 y un dólar que va a estar con un crecimiento un poco por arriba. Punto. Y no mucho más. Punto. Ahora, más allá de eso, es muy interesante lo que usted decía del comportamiento de las exportaciones. Tenemos la sensación de que estaríamos zafando de la recesión tan temida y que yo desde la FAB lo vemos en el mercado de trabajo. Somos casi un termómetro instantáneo, claro, porque los nuevos afiliados son nuevos puestos de trabajo. Exacto. La gente grande ya está toda afiliada. O sea, lo que salimos a captar son nuevos puestos de trabajo y se vio un parate bastante importante agosto, septiembre. Ya después en octubre, noviembre... Último trimestre. Se empezó a ver un cierto repunte. Los indicadores que están con un cierto rezago nos están diciendo lo mismo.
Habrá que ver si es porque Es los estacional argentinos... o no. Exacto, la temporada con los argentinos... Argentina está muy cara y entonces tenemos una muy buena temporada turística. Habrá que ver si es por eso, habrá que ver si el hecho de que el dólar no subió tanto fomenta el consumo y entonces habrá que ver si también es eso. Pero lo cierto es que todo indica que los datos de crecimiento del producto en torno al 1, sí, es casi el error estadístico, pero bueno, por lo menos no es un negativo. El equipo económico habla de un 0,5, por lo menos la estimación de un 0,5 que es... Es el error estadístico. Claro, bastante, o sea, bastante 0,5 poeta, ser ¿no? Más o menos, es muy difícil saberlo, pero lo cierto es que ya no estamos hablando de terrenos negativos, el empleo está creciendo, no tanto la tasa de desempleo que tiene variables un poco diferentes, pero el empleo, que es la tasa de empleados sobre población de más de 14 años, ese ¿Y tuvo un qué evolución del crecimiento producto podemos tener en 2017? más o menos en torno al 1, o sea, una evolución pobrecita, moderada. También teniendo en cuenta que en la región la cosa está complicada, porque Brasil sigue muy complicado, Argentina también. Argentina no solo está complicado, sino que ahora tiene deuda, o sea que sanear una economía como la Argentina les va a costar bastante. Y bueno, entonces en ese contexto, no caer es una buena noticia, o no tener caída del empleo es una buena noticia. Recién el inspector de trabajo decía el tema de la informalidad, ese es un gran fantasma que tenemos. Y ahora hay unas nuevas informalidades, fruto de la tecnología, del teletrabajo, de la economía colaborativa y todas esas cosas. La legislación tiene que ser ágil y tiene... Sí, no, pero me da la sensación de que va mucho más atrasado. Absolutamente. Que todos los cambios se procesan. Entonces, bueno, miremos hacia el mundo cómo ha regulado esto, porque es paradójico que haya gente que quiere aportar, estoy refiriéndome al caso de choferes de Uber, quieren aportar y la regulación todavía va atrás y todavía no pueden... Bueno, la informalidad, pese a todo el crecimiento del producto que tuvimos hasta el año pasado, sigue estando en torno al 25, 26%. Eso es alto... Pese al ciclo de los últimos años. O sea, es alto internacionalmente, no es alto respecto a América Latina, que sabemos que tiene informalidades mucho más altas, pero sí es alto con este nivel de crecimiento. Claro, me reformulo la pregunta. ¿Tendría que ser menor con este nivel de crecimiento? Menor. Exactamente. Además, si se tiene en cuenta que acá tenemos muchos funcionarios públicos, demasiados, son a esta altura cerca de 300.000, si uno saca esos, que son todos formales, la informalidad del sector privado es cerca del 28%, casi 1 de cada 3, es bastante. Bueno, acabas de tocar un botón, el sector público. Y a propósito, el Poder Ejecutivo ha tomado una serie de medidas, concretamente, que tienen que ver con lo que se ha denominado por parte de la oposición un tarifazo, un ajuste fiscal, lo que Astori en su momento cuando lo presentó respecto a un paquete de medidas que se tomaban, entre ellas la modificación de las franjas del IRPF y el tipo de tributación, habló Astori de consolidación fiscal, esto de la dialéctica, que le pongan el título que quieran, pero en definitiva tenemos incremento de las empresas públicas, explicado por el ministro de Economía el 15 de diciembre, si no mal recuerdo, en una conferencia de prensa en Suárez y Reyes junto a los directores de las empresas públicas, y allí cada una de las explicaciones del caso. Estas medidas que se toman, incremento de tarifas públicas al principio de año y en cada una de ellas, de acuerdo a las decisiones que ha tomado el equipo de Economía, aun cuando las recomendaciones técnicas de los técnicos de esas empresas hablaban de la necesidad de incrementos menores, sumado a el tema de las medidas que toma el Poder Ejecutivo con la modificación en la franja de tributación, las modificaciones al IAS, al IRPF, entre otras cosas que anunció el ministro, la reforma, por ejemplo, de la caja militar, que está en proceso, entre otras del paquete de medidas anunciados, ¿es suficiente? Ese silencio me dijo mucho. Yo creo que no. No. Para hacerlo corto. ¿Y por qué creo que no? Porque acá lo que está faltando de pronto es un horizonte de hacia dónde vamos. Si las medidas de aumento de impuestos, porque en definitiva estos aumentos de tarifas son por recaudación, o sea, se tienen que tomar como si fuera un aumento de impuestos, si las medidas de aumento de impuestos fueran porque tenemos en el horizonte una reforma fiscal importante, una reforma estructural del Estado, donde a la gente le digan, bueno, mire, sí, vamos a hacer este ajuste, va a doler,
porque le va a doler el bolsillo a la gente, tanto en las tarifas como en el mayor impuesto a la renta de las personas físicas, como a las empresas, porque aumentó el IRAE. No nos olvidemos que ese cambio en el ajuste por inflación fue un aumento de impuestos. Esto es parte de este plan. Y este plan incluye reducción de funcionarios públicos, reorganización de puestos de trabajo del Estado, reforma de las empresas públicas dándole mayor transparencia, haciendo que cuando tengan que hacer ajustes que no sean estrictamente comerciales, quede explicitado qué parte es impuesto, o sea, qué parte es para rentas generales y qué parte es de la empresa en sí, que los directores de las empresas públicas no puedan tener actuación política, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si esto fuera parte de un plan, entonces ahí el ajuste fiscal yo creo que la gente lo miraría con otros ojos. Ahora, si es simplemente para tapar un agujero de un gasto que sigue creciendo, porque basta abrir el diario y todos los días tenemos una noticia de que tal empresa que es de UTE o de ANCAP, sobre todo ahora, perdió tantos millones de dólares y uno no tenía ni noticia. ¿No somos nosotros los dueños de esas empresas? ¿Cómo es posible que el dueño de una empresa abra el diario y se encuentre con que su empresa perdió tantos millones de dólares? Y ahí entonces, esto que se toma, estas medidas que se toman, sin lo que acabas de decir, cae en saco roto. Y yo creo que al menos no sirven para el cortísimo plazo, para salir del momento que está bien que se preocupen de no tener déficit fiscal, está perfecto, pero sirven para el cortísimo plazo. No hay detrás una serie de medidas que acompañen esto y que le den un sentido, que a la gente le digan, bueno, estás haciendo el ajuste fiscal y lo estás sufriendo porque vamos para allá. Y no son tantas las medidas, son importantes, pero no son tan numerosas. Yo, desde la Academia de Economía, nosotros hicimos una publicación sobre gobierno corporativo de las empresas públicas, mirando justamente esto. ¿Quién es el dueño de las empresas públicas? ¿Dónde está representado? Cuando pasó todo este lío de ANCAP, ¿se acuerdan? Justo había salido el trabajo de la Academia de Economía, lo hizo con el economista Muncho de la Universidad de Montevideo, Pablo Regent, y el doctor Del Piazzo. Ahí analizamos qué buenas prácticas tiene la OCDE en materia de empresas públicas. Y hay 16 recomendaciones, de las cuales solo una requiere una nueva ley. Las demás es todo sentido común. Esto que le digo, transparencia, que se muestren los datos para que por lo menos sepamos dónde estamos parados, que los directores no puedan tener actividad política después de que termine su mandato, que haya una entidad que represente a los verdaderos dueños, que somos nosotros, y esa entidad puede ser la OPP. El presidente Tabaré Vázquez dijo, bueno, de ahora en adelante, no sé si se acuerdan, voy a controlar yo el tema ANCAP. Es súper loable porque él es quien nos representa, porque a él fue que lo votaron, pero él no puede estar en la de todos los días. Quería ir a ese punto, ¿no? Porque más allá del mismo signo político, es decir, discursivamente el manejo de la cosa pública o de las empresas públicas presenta diferencias si uno compara lo que se dice desde esta administración con lo que se decía en la anterior. ¿Esos cambios tienen su correlato en la gestión o usted no los aprecia si compara la manera de hacer del gobierno de Vázquez con la manera de hacer del gobierno de Mujica? Yo creo que si uno no hace cambios institucionales como esto que le estoy diciendo, estamos a merced de que la gente que está sea buena o mala administrando. Y así tuvimos las cosas que tuvimos, porque hubo buenas administraciones y hubo malas administraciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es prever que institucionalmente haya alguien que controle eso, pero que controle no como las unidades reguladoras, que controle como dueño, como el dueño que viene todos los días al almacén y dice, bueno, ¿cómo anduvo la caja? ¿Cómo anduvieron? ¿Cuántos clientes se quejaron? Como el dueño. Entonces, si ese organismo está suficientemente capacitado para actuar como dueño, ahí, y puede despedir al mal administrador, ahí no es tan grave. Ahora, si ese dueño se entera por los diarios de lo que pasó con su empresa, ahí es gravísimo. Entonces, yo creo que todo este tema fiscal hace sentido si le damos un plan, si le damos una reestructura. Necesitamos 300.000 funcionarios públicos, un país que es más chico que un barrio de San Pablo. Necesitamos 19 intendencias para hacerlo más provocador todavía. Bueno, una reingeniería del Estado diciendo hacia dónde tenemos que ir. Bueno, y ahí la gente vería, bueno, sí, este ajuste fiscal me duele, pero por lo menos vamos hacia allá. Me ha quedado cortísimo el tiempo realmente. Me está pidiendo la producción ir cerrando la entrevista.
yo sé que es una omisión tremenda no hablar con una referente en el tema de las administradoras de fondo previsional, pero tal vez a cuenta de algún adelanto que pueda quedar, María Dolores, para una charla posterior. El tema de la SAFAP, de la seguridad social, de los cincuentones, se impone, y tal vez si este verano anda por acá, tal vez la podamos convocar nuevamente. Para cerrarle, en un título, es un sistema consolidado, ya tiene 20 años, tiene una rentabilidad para los fondos de los afiliados de más de 7% arriba del IPC. Y lo de los cincuentones yo creo que a esta altura está laudado que no es un problema con las AFAP, tiene un problema del año 1996 hacia atrás, cuando las AFAP ni siquiera existían. Es un problema que quieren que el BPS les calcule por lo que realmente aportaron y no por ese ficto del primer nivel. O sea que creo que es un sistema consolidado, está recogido el guante de venir a hablar con ustedes. Queda cuenta. Muy bien. Gracias, María Dolores. Gracias. Cerramos la entrevista por aquí con la economista María Dolores Benavente.